Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Ruiz Macié, la directora de la licenciatura en Administración del ITAM. Nos da mucho gusto estar aquí con el doctor Luis Arciniega, profesor investigador del ITAM. Gracias, Daniela, muy amable. Bueno, pues vamos a empezar con algunas preguntas. Muchas gracias por estar aquí. En los últimos años ha habido un gran debate respecto a si la diversidad hacia adentro de los equipos realmente tiene un efecto positivo en el desempeño de la tarea que estos equipos desarrollan. Con base en tu experiencia y en tus investigaciones, ¿qué nos podrías decir de esto? Bueno, tenemos un par de evidencias propias, un estudio que publicamos justo el año pasado y otro en el 2008, y en ambos casos, en línea con otros hallazgos de investigación, se ha visto que la diversidad hacia dentro de los equipos, en aspectos como personalidad, como valores, que es la investigación que hacemos nosotros, y otros aspectos sociodemográficos, tiene un impacto, pero nunca se ha podido demostrar en forma robusta y contundente que el impacto sea en el desempeño de la tarea. Lo que sí se encuentra es que la diversidad hacia dentro de los equipos genera mayor creatividad y también, simultáneamente es una forma en la que se puede generar un mejor bienestar psicológico hacia dentro del equipo de trabajo, ¿no? O sea, la gente que tiene baja confianza en sí mismo para llevar a cabo una tarea, cuando colabora en equipo, él o ella se pueden ver contaminada por la autoconfianza que tienen los demás integrantes. Y eso es muy favorable. O sea, podríamos decir que son más los beneficios psicológicos que se tienen cuando se trabaja en un equipo que hay diversidad, que en sí que la diversidad realmente impacte sobre el desempeño de la tarea, sobre lo cual no hay evidencias contundentes. Pero la autoconfianza, digamos, a la vez tiene un impacto en el desempeño de la tarea. Por supuesto, sobre todo en el clima, ¿no? En el clima del equipo. Entonces, hay una variable que se mide hoy por hoy en la efectividad de los equipos, que no solo si el equipo es o no es capaz de lograr la tarea y en cuánto tiempo lo lleva, ¿no? Sino en qué grado el equipo tendría la capacidad de seguir trabajando en el futuro. Entonces, muchas veces los equipos, aparentemente en desempeño son muy buenos, pero el clima interno del equipo es fatal. Claro. Entonces los integrantes del equipo, si tú les preguntas, ¿estarías dispuesto a seguir trabajando con este equipo en el futuro? Te dirían no, porque mis ideas son jamás escuchadas, aun cuando porque el desempeño es bueno. aunque el desempeño es bueno, ¿no? O sea, tú te sientes muy incómodo trabajando en ese equipo y dices, aunque sacamos bien la tarea, yo no seguiría trabajando en ese equipo, ¿no? Porque me siento muy incómodo. Claro. No, pues muy interesante. Y con base en el artículo que publicaste el año pasado con tus colegas de la Universidad de North Carolina, ¿cuáles son sus conclusiones sobre el impacto que tiene la diversidad en los perfiles de valores de los integrantes de los equipos y los procesos psicosociales que se dan en estos? Bueno, en esencia lo que pudimos ver es que cuando tú estás en un equipo en donde los perfiles de valores son muy homogéneos, como un ejemplo que estamos viendo en pantalla, cuando hay una gran homogeneidad en los perfiles, lo que obtienes es que el conflicto en las relaciones interpersonales sea bajo. Y por otro lado, al haber poco conflicto, esto es un clima que propicia más que haya cohesión en el corto plazo, que se obtenga cohesión en el corto plazo, y por otro lado que el equipo también tenga autoconfianza. Sin embargo, bueno, aquí la creatividad se ve mermada porque la gente es muy parecida, ¿no? Y por otro lado, sabemos que cuando hay diversidad hacia dentro del equipo, cuando tenemos perfiles diferentes, como lo podemos ver en pantalla, lo que sucede es que, por un lado, tienes una gran fuente de creatividad al tener gente que piensa en formas muy diferentes hacia dentro del equipo. Pero si tenemos a 5 o 6 personas que piensan muy diferentes hacia dentro del equipo, también tenemos una fuente natural de conflicto, ¿no? Claro. Que es el punto. Entonces, si este conflicto se da en forma constante en el equipo y el líder o el equipo no establecen reglas para resolver diferencias, lo que tienes permanentemente pues es conflicto en las relaciones interpersonales, y entonces la gente tiene un gran desgaste porque dice, nosotros estamos trabajando y no vemos ningún avance, y entonces por lo mismo pierden la confianza de sacar adelante la tarea. Entonces, ¿cuál es la mezcla ideal? Pues la mezcla ideal es que depende del tipo de tarea que tú vayas a llevar a cabo, ¿no? Okay. Cuando el equipo lleva a cabo una tarea muy homogénea, en realidad se recomienda que los perfiles sean muy similares. Okay. Pero en cualquier equipo que tiene que llevar una tarea que implique innovación, que implique creatividad, que implique análisis, lo más recomendable es que exista diversidad. Pero el líder tiene que estar consciente necesariamente de que tiene una fuente potencial
de conflicto y baja cohesión en el equipo, ¿no? Entonces, lo que ha sido interesante es que hemos hecho dos estudios muy parecidos. Inicialmente lo hicimos en México con 22 equipos y después, básicamente con la misma estructura, hicimos un estudio en Estados Unidos con 60 equipos y más de 300 alumnos de la Universidad del Sureste de Estados Unidos. Entonces, los resultados respecto a diversidad y procesos psicosociales son los mismos. Lo que es verdaderamente curioso es que, mientras que, por ejemplo, en México le hace mucho daño a un equipo cuando tienes gran diversidad en hedonismo, entendamos que tenemos a 6 personas en un equipo y tenemos a 2 que son totalmente implicados en la tarea, que todos se lo toman muy a pecho, y tienes a 2 que les importa muy poco todo, ¿no? Entonces, esa dispersión que tienes en me interesa mucho y me lo tomo las cosas muy en serio, y la gente que dice, no importa, esto es un juego, cuando tienes esa diversidad en el interés, en el caso particular de nuestra cultura, impacta mucho en el conflicto en las relaciones y en la cohesión. Y en Estados Unidos la varianza en hedonismo no tiene tanto impacto. Por el contrario, por ejemplo, con ellos, así se les llama de Achievement Society, Estados Unidos, entonces cuando tienes gran varianza en logro, tienes el fenómeno de que se genera mucho conflicto interno, ¿no? Entonces, si tienes 6 integrantes y 2 de ellos son gente muy obsesiva y que se fija mucho en conseguir la meta y se obsesiona por conseguir metas como tal, y tienes otros 2 integrantes que les importa muy poco, eso es una fuente de conflicto muy seria para los equipos en Estados Unidos. Pues muy bien, pues muchas gracias por compartir esto y gracias. Gracias.